Disco rayado. Delcy Rodríguez revive el discurso del ahorro ante el colapso de los servicios. Un desorden total. Ecarri arremete contra el diálogo político en Venezuela. Acuerdo multimillonario. Trump presume el negocio más grande con Venezuela. Cada día trae nuevos acontecimientos que transforman el panorama de Venezuela. Aquí analizamos las noticias más importantes con profundidad, contexto y responsabilidad. Este lunes 3 de agosto los invitamos a revisar juntos los temas que están marcando la agenda nacional e internacional. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. Con Delcy Rodríguez, el llamado al ahorro de agua y electricidad vuelve a ocupar el centro del discurso oficial. Es una estrategia que ya utilizaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante más de 20 años, mientras la crisis de los servicios públicos se ha mantenido. El contraste entre los reiterados anuncios de recursos para recuperar la infraestructura y la persistencia de las fallas alimenta los cuestionamientos sobre el destino de esas inversiones y las denuncias de corrupción. Juliana Palmar con los detalles. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció un plan de contingencia para enfrentar los efectos del fenómeno climático conocido como Superniño sobre el sistema eléctrico nacional. Entre las medidas, destacan la incorporación de 4.800 megavatios adicionales de generación termoeléctrica antes de finalizar el año, la recuperación de infraestructura dañada, el esfuerzo de la protección de embalses y cuencas hídricas, así como una campaña nacional para promover el ahorro de agua y electricidad en hogares y centros de trabajo. Pero también tuvimos afectaciones en torres eléctricas entre la línea Planta Centro Yaracuy, en líneas de transmisión, y la afectación más importante se dio en la planta termoeléctrica Termo Carabobo, que brindaba al sistema eléctrico nacional 600 megavatios. Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios y que hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos ya en proceso de recuperación plena. También avanza la cooperación técnica con Estados Unidos en materia energética. El encargado de negocios estadounidense John Barrett visitó la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, acompañado de especialistas del Departamento de Energía de Estados Unidos en una actividad coordinada con el Ministerio de Energía y Corpoelec para evaluar el sistema eléctrico y respaldar los trabajos dirigidos a fortalecer la infraestructura energética del país. El equipo realiza un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del sistema eléctrico nacional. Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de 3 fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. El llamado al ahorro y los anuncios para recuperar el sistema eléctrico se repiten desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con planes de racionamientos y promesas de inversión que no lograron resolver la crisis. En este contexto, Enrique Capriles recordó que los apagones no comenzaron con los recientes terremotos, sino que millones de venezolanos llevan años sufriendo las fallas que afectan a hogares, hospitales, comercio y la producción nacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia como cada día. Abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Empezó con una llamada telefónica, pero si este diálogo entre factores políticos de Venezuela, tutelado por Estados Unidos, quiere convencer al país de que va en serio, ¿cuál crees que debería ser el primer resultado concreto? Comenzamos con Carlos Padilla, quien sostiene que este diálogo requiere del acompañamiento de parte de cada ciudadano, vigilancia proactiva, propuestas constructivas y marcar siempre la pauta. Luego tenemos a Orlando Betancourt, quien asevera que el primer resultado debe ser la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. Seguimos con Denise Rangel, quien piensa que lo primero es reunirse y trazar la ruta que permita llegar al resultado más anhelado del país, salir del régimen y elecciones. Y finalizamos con Ángel Rivado, quien explica, deben definirse en detalle cada punto, CNE,
TCJ, tribunales, fiscales, ministerios y la creación de una memoria infame para que no se olvide jamás. En mi opinión, deben juramentarse a Urrutia y Machado, desarmar la estructura chavista y que sea lo que Dios quiera, que estoy seguro que será mejor que cualquier cosa que esa mesa de diálogo acuerde. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. El fallido inicio del diálogo político en Venezuela, anunciado desde hace semanas, también fue criticado por el diputado y dirigente político Antonio Ekarri, quien calificó de desorden y desordenados a sus actores y enfatizó en que no es posible una transición en el país con conversaciones vacías y una cúpula de poder que no pone de primero la reconstrucción en el área social y económica. Quique Frías con la información. La reconstrucción nacional, si no la conectamos con la agenda de transición, la transición fracasa. Y ese es el problema. El dirigente político y diputado Antonio Ekarri elevó su voz por el accidentado intento de inicio del diálogo para la transición en Venezuela y la agenda que lo rodea. Para él, si la mesa no coloca de primero la reconstrucción social y económica del país, corre el riesgo de convertirse en unas conversaciones vacías. Lo importante no es ni quiénes ni cuándo se sienten, sino cómo y con qué acuerdos se levanten. Necesitamos proteger integralmente a las víctimas. Hay que recuperar viviendas, hay que construir nuevas unidades de vivienda. O sea, la familia venezolana sufre. En una rueda de prensa realizada en Caracas, Ekarri también aprovechó de subrayar un elemento importante al gobierno de Estados Unidos, específicamente al secretario de Estado, Marco Rubio. Y esto va con el secretario Rubio. Para que la transición sea viable en Venezuela, tiene que estar acompañado del plan de reconstrucción nacional. El dirigente remarcó que está a favor de la hoja de ruta pensada por la Casa Blanca para que oposición y gobierno lleguen a acuerdos, pero que las élites de poder se sienten a hablar en una mesa de negociación se ve insuficiente para el país. Tú no puedes apostar al fracaso del diálogo, pero tienes que hacer advertencia. El diálogo, claro que lo estamos apoyando y vamos a apoyar todo. La mesa es para abordar unos temas, pero siempre se va a hacer insuficiente. Es la gravedad de la crisis venezolana. No aguanta simplemente unos señores en una mesa que se van a sentar cada 15 días o de comunicado en comunicado. Las críticas se apilan y la responsabilidad crece. Si estas conversaciones buscan, como augura la Casa Blanca, encaminar a Venezuela hacia una transición democrática profunda, tendrán que demostrar orden y resultados. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La caída de un líder criminal no siempre significa el fin del problema. Un informe de SOS Orinoco advierte que decenas de grupos armados continúan disputándose el control del sur venezolano. Una problemática que no solo requiere de operaciones militares, sino también de la presencia institucional permanente. Juan Gutiérrez Gamba nos ofrece más información. La muerte de Héctor Niño Guerrero fue presentada como un golpe contra el crimen organizado en Venezuela. Sin embargo, un nuevo informe advierte que el problema va mucho más allá de una sola organización. En el sur del país, donde se concentran importantes riquezas mineras, grupos armados siguen ejerciendo control sobre amplias zonas del territorio. La organización SOS Orinoco asegura haber identificado 26 grupos armados con presencia en el 95% de los municipios del sur de Venezuela. Entre ellos figuran guerrillas colombianas, bandas dedicadas a la minería ilegal y estructuras criminales locales. El informe sostiene que estas organizaciones disputan el control de minas, rutas fluviales y economías ilícitas, mientras comunidades indígenas continúan expuestas a la violencia y la extorsión. La caída de un líder por sí solo no garantiza pues, que realmente se acabe con el crimen organizado. Simplemente lo que hace es que se redistribuya en los diferentes grupos que existen en las diferentes zonas la forma como operan los grupos criminales en un momento determinado. Así que la caída por sí solo de un líder determinado pues no representa el fin de la criminalidad, sino más bien una redistribución de ella, y esto puede de repente favorecer a otros grupos para que puedan tener mayor control del territorio donde operan. El documento plantea que el fenómeno responde a una realidad más compleja. El Tren de Aragua es solo una de las organizaciones que han operado en Venezuela, mientras que en el sur convergen actores distintos, como el ELN, disidencias de las antiguas FARC, sindicatos mineros y bandas locales. Especialistas señalan que recuperar el control de estos territorios requiere, además de operaciones militares, la presencia institucional permanente, justicia y alternativas económicas para las comunidades. Tiene que utilizar de manera eficiente a la Fuerza Armada y a los grupos policiales.
Lamentablemente en el caso de Venezuela eso es un poco difícil porque los grupos policiales y los grupos de las Fuerzas Armadas operan de manera conjunta con estos grupos criminales, ya que muchos de ellos pues están siendo sobornados por estas bandas delictivas en el territorio. Pero si un Estado quiere acabar con la criminalidad, pues debe no solo arrasar con el líder, sino también acabar con los lugartenientes y con los vestigios que quedan de esas organizaciones criminales en su territorio. El crimen y las organizaciones armadas cambian de rostro rápidamente cuando desaparece uno de sus jefes. El informe de SOS Orinoco deja en evidencia que es necesario recuperar territorios estratégicos donde la minería ilegal, la presencia de grupos armados y la debilidad institucional siguen alimentando un conflicto que trasciende a sus cabecillas. A María Lourdes Afiuni le metieron presa por una decisión como jueza y terminó condenada por un delito insólito: corrupción espiritual. Ya cumplió su condena, pero sigue en un limbo jurídico sin explicación. Ni Chávez ni Maduro y ahora ni Delcy Rodríguez han cerrado su caso y esta última además le negó la amnistía. María José Prado con el reporte. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Pido yo a nombre de la dignidad del país y yo exijo dureza contra esa jueza. Incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo: doctora, a la jueza debería meterle 30 años de cárcel. Todo comenzó el 10 de diciembre de 2009. Afiuni dejó en libertad condicional a Eligio Cedeño, un banquero que llevaba más de 2 años detenido sin juicio y cuyo tiempo en prisión preventiva ya había excedido el límite legal. La respuesta fue inmediata. Hugo Chávez ordenó públicamente que se le aplicara la pena máxima. Afiuni fue detenida ese mismo día y terminó acusada de corrupción espiritual, una figura que no tiene precedentes en las acusaciones contra jueces venezolanos. Ahora, ante el anunciado proceso de reestructuración del Poder Judicial, su hermano, Nelson Afiuni, pidió a Donald Trump, Marco Rubio y al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, que el caso de su hermana sea tomado en cuenta. Le solicitamos muchísimas veces a la juez del caso que la mantuviera en el SEBIN, porque ella era una juez con gran índice de condena y tenía muchas presas en el INOF. Meterla ahí era condenarla a muerte. Pero el caso Afiuni no solo terminó destruyendo la vida de una jueza, también dejó un mensaje para el resto de los tribunales. Decidir contra los intereses del poder podía tener consecuencias. Ese es el llamado efecto Afiuni, el temor de los jueces a tomar decisiones autónomas. A esto se suma la enorme provisionalidad del sistema judicial venezolano, donde la mayoría de los jueces no llega al cargo mediante concursos de oposición, sino por designación. Ningún otro juez penal, después de ese día, tomó una decisión de forma autónoma e independiente y empezaron una serie de controles extraños en Venezuela. Y 16 años después, el caso sigue sin cerrarse. Afiuni ya cumplió la condena de 5 años que recibió en 2019 durante el gobierno de Nicolás Maduro, pero continúa con restricciones que la mantienen en un limbo jurídico. Ahora, bajo Delcy Rodríguez, esa situación tampoco cambió. La ex jueza quedó fuera de la ley de amnistía. Chávez inició la persecución, Maduro mantuvo la condena y Delcy no le abrió la puerta para salir de ese limbo. El caso Afiuni sigue siendo una muestra de que para la justicia venezolana hay heridas que cambian de gobierno, pero que no se cierran. Para el exministro chavista Alejandro Fleming, es clave que María Corina Machado participe en el nuevo diálogo en Venezuela. Fleming reconoció que la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos cambió el rumbo del país y afirmó que lo pactado en estas negociaciones impulsará la redemocratización, con la observación estadounidense como garantía de cumplimiento. Veamos. Para Alejandro Fleming, exministro del depuesto Nicolás Maduro y de su antecesor Hugo Chávez, es fundamental que la líder opositora María Corina Machado participe en el diálogo político que arranca el sábado en Venezuela. Así lo aseguró en una entrevista con la AFP el exministro, que rompió con Maduro en 2016 y no es afín a Machado. En los negociadores es fundamental, para garantizar el éxito, que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones. Queridos venezolanos,
Machado, la principal líder de oposición en Venezuela y reciente Premio Nobel de la Paz, no participará en el diálogo que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto con un grupo de opositores respaldados por Estados Unidos. La captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero permitió que el país cambiara, reconoció Fleming, ex embajador ante la Unión Europea y ex viceministro de Relaciones Exteriores. 7 meses después, muchos esperan que los diálogos desemboquen en elecciones y una transición política. La negociación yo la considero como un punto positivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos intentos de negociación y diálogo que se realizaron los años anteriores, este cuenta, digamos, con la observación de los Estados Unidos. Es una garantía de que los acuerdos que se logren se cumplan. Según Fleming, deben quedar fuera de la agenda temas como la perenne censura a la prensa y la liberación de casi 400 presos políticos aún tras las rejas, según cifras de la ONG Foro Penal. En cambio, afirma que los temas del diálogo deben ser estructurales en un país con instituciones desprestigiadas como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia. Señalado de servir al chavismo, el CNE proclamó a Maduro vencedor de las presidenciales de 2024 sin ofrecer resultados detallados, y el Tribunal Supremo validó la victoria a pesar de las denuncias de fraude del candidato Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a Machado en la carrera a la presidencia cuando la justicia bloqueó la candidatura de la líder opositora. Fleming, exministro de Turismo y de Comercio de los antiimperialistas Chávez y Maduro, se declaró favorable a la captura del expresidente. Los venezolanos sienten que luego de los eventos del 3 de enero, su soberanía, que estaba secuestrada, fue recuperada y la recuperaron los Estados Unidos. En Venezuela no se generó un sentimiento antiestadounidense, que era lo que muchos pudiesen haber esperado. Sin esos eventos del 3 de enero, desafortunadamente, Venezuela no habría cambiado. No existiría esa luz al final del túnel que los venezolanos ven en este momento, quizás con ansiedad, con desesperación, con ganas de que todo avance rápido. Fleming, de 52 años, concluyó que Venezuela debe aceptar que Estados Unidos dirija o supervise las negociaciones políticas, ya que Washington hizo lo que ningún país del mundo se atrevió a hacer, que es rescatar o iniciar un proceso de rescate de la democracia venezolana. Que Venezuela avance en un proceso de rescate de su democracia, de fortalecimiento. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Trump confiesa que Estados Unidos va a recibir miles de millones de dólares de los negocios con Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su gobierno obtendrá cientos de miles de millones de dólares a partir de los acuerdos alcanzados con Venezuela. En sus declaraciones, Trump comparó este beneficio económico con otros negocios recientes de su administración. El beneficio financiero también es bueno para la economía mundial, pero nosotros ganamos como cuando lo hicimos con Argentina. Me criticaron. Hicimos 25.000 millones de dólares en ese acuerdo. En Venezuela hacemos cientos de miles de millones de dólares. Yo hago buenos negocios. Esto declaró el mandatario. De la Espriella defiende su investidura en Cali. Representa el primer paso de una política de descentralización. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este domingo que su decisión de asumir el cargo el próximo 7 de agosto en Cali y no en Bogotá será una nueva forma de entender y de leer a Colombia. Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá. Ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones. Esto manifestó de la Espriella en un mensaje por sus redes sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo alerta sobre el aumento de las mujeres que trabajan en el mercado informal en América Latina. Las condiciones de los trabajadores apenas mejoraron en las últimas 3 décadas en América Latina, que se enfrenta ahora a la incertidumbre de la inteligencia artificial, explica el Banco Interamericano de Desarrollo en un informe divulgado este lunes. Más mujeres trabajan en el sector formal en América Latina y las redes de protección social han mejorado. Destaca el texto. El ingreso real de los trabajadores creció apenas un 18% en los últimos 30 años, aproximadamente la mitad del ritmo de los países ricos. Con esto finalizamos nuestro recorrido por las noticias más importantes del día.
Gracias por confiar en nuestro trabajo. Nos mantendremos atentos a la evolución de cada historia para seguir ofreciéndoles información con equilibrio, contexto y compromiso periodístico. Soy Génesis Pérez y fue un placer acompañarlos. Hasta la próxima.